Bueno, la documental se trata sobre una guerra sangrienta, sobre los recursos naturales en el Perú. En un lado tienes el gobierno peruano que quiere el desarrollo en el propio país, y en el otro lado tienes los pueblos indígenas que quieren salvaguardar los bosques para su sobrevivencia. Bueno, yo soy peruana alemana, y nosotros nos conocimos cuando estábamos estudiando cine en Inglaterra. Y como yo ya hice un cortometraje en el Perú, decidimos de continuar, de explorar la cultura diversa en el Perú, y así nos fuimos con nuestra productora Taira Akpa, que somos muy buenos amigos, y queríamos hacer un cortometraje, ¿no? Pero no teníamos la mayor idea de qué, y entonces investigamos mucho tiempo, y uno de esos días encontramos un artículo en el periódico en cual estaban hablando de cómo el Tratado de Libre Comercio estaba afectando a los pueblos indígenas, ¿no? El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos se firmó en el 2009 y tenía un mayor impacto. Después de un año que se firmó el tratado, las concesiones petroleras incrementaron de un 30% a 80%. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no? El presidente Alan García de ese tiempo sacó varios decretos legislativos que no tenían nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Entonces eso nos llamó mucho la atención, y había una oposición muy grande de parte de los pueblos nativos y también de las ONGs. Y entonces así empezamos a investigar mucho más, y llegamos a unas partes de la selva peruana bien adentro donde había mayor contaminación, y vimos directamente cómo estaban afectando a los pueblos, ¿no? No tenían agua limpia, era muy pobre, y la petrolera estaba al costado, ¿no? Y era muy impactante, y estábamos viendo, wow, entonces quieren privatizar mucho más el país, pero aquí no arreglan el problema que hay contaminación, ¿no? Y los tubos tenían como 40 años y estaba chorreando todo el petróleo, ¿no? Entonces, así nació la idea de entender un poco mucho más qué está pasando y cómo está afectando el desarrollo en la selva. Y eso realmente eso es lo que ya llevó mucho más a investigar el documental, pero no teníamos mayor idea de qué es lo que iba a pasar. No esperábamos que iba a llegar a un conflicto, que el señor Pisangao iba a ser la persona la más buscada en el Perú, y que se iba a buscar asilo en Nicaragua, ¿no? No teníamos ninguna idea, no anticipamos eso. Y en el comienzo nosotros estábamos muy enfocados en cómo impactaba toda esta privatización a los pueblos indígenas, y no era hasta el conflicto que entendimos, especialmente cuando se ve la señora Flor, que perdió a su esposo en Montenegro. Es ahí donde entendimos, acá no solamente es sobre cómo afecta a los pueblos indígenas, acá es cómo afecta a todos los peruanos, ¿no? Cuando hay intereses sobre los recursos naturales. I don't think we haven't been directly threatened as such, but we suspect that our phones have been tapped, and people or the government are very aware of what we've been doing, who we've been following. Alberto Pisangao was the most wanted man in Peru after Bagua. We both went into asylum with him in Nicaragua, which we were told that we were obviously being observed even there. But yeah, so we haven't had any direct threats, but we have been very careful what we've been doing, who we've been talking to. So yeah, we've been very cautious. Es terrible, ¿no? Y, es terrible mucho más si tú ves la gente ahí, que vive ahí, porque es impactante, ¿no? Y especialmente cuando empiezas a conocer gente que sufre de dolor de cabeza o le duele el estómago. Hay gente que también tiene cáncer. Había un señor
nos llamó mucho la atención que perdió un hijo de 5 años y tenía cáncer, leucemia, ¿no? Entonces tú tienes esa pregunta, ¿no? ¿Realmente esto esto es la causa de las enfermedades? Se dice sí, ¿no? Y eso es impactante, ¿no? De ver que hay posibilidades de que la gente tiene agua limpia, ¿no? Si las compañías y el gobierno podrían actuar ahí mucho más y darles agua limpia, pero en vez de eso no hacen lo suficiente, ¿no? Y eso es realmente muy triste, y especialmente si te ves la pobreza ahí, porque ahí no hay nada. Cuando hay contaminación no hay animales, y cuando no hay animales, ¿de qué te alimentas? Ahí comen solamente yuca y plátano, y los pescados ni eso hay, ¿no? Entonces eso es muy fuerte de ver. Ellos creo que se alimentan solamente una vez al día. A ver, ándate, aliméntate una vez al día en la selva. Nosotros nos moríamos de hambre. Cuando viajábamos a la selva teníamos que llevarnos una maleta de comida, de queso, no sé qué, para estar ahí un tiempo. Era muy difícil porque de yuca y plátano, ni mantequilla ni sal, ¿no? Así que te mueres de hambre ahí. Y imagínate en ese calor. Entonces realmente, y encima la contaminación, y encima no tienes el agua, entonces realmente es muy impactante eso.